Punto número 20. Si en una bañera hay 20 litros de agua a 10 grados centígrados y se le añaden 30 litros a 60 grados centígrados, inciso A, ¿cuál será la temperatura media de la mezcla? Inciso B, ¿cuántos litros de agua a 60 grados centígrados habría que añadir a la de 10 grados centígrados para que la temperatura final de la mezcla sea de 50 grados? Se suponen despreciables las pérdidas de energía con el medio. Comenzamos con el inciso A, que nos pide la temperatura media o temperatura final de la mezcla. Como plantea el problema, acá tenemos una bañera que vamos a considerar que inicialmente tenía 20 litros de agua a 10 grados centígrados. Para diferenciar esta de la mezcla vamos a llamar temperatura 1 inicial, que sabemos que es la temperatura del agua a 10 grados centígrados. Es entonces 10 grados centígrados. ¿Qué sucede luego? Se le añaden 30 litros de agua a 60 grados centígrados, llegando entonces el volumen más o menos por acá. Le vamos a llamar temperatura 2 inicial igual a 60 grados centígrados. Pasado un tiempo, el agua se mezcla y pasa a ser una sola fuente de agua, una sola bañera de agua, en la que ya no se diferencia cuál era el agua de 10 grados y cuál era el agua de 60 grados. Por lo tanto, acá podemos decir que la temperatura 1 final va a ser igual a la temperatura 2 final, y le vamos a llamar temperatura final o temperatura de la mezcla. Hay que tener en cuenta que por la propiedad del calor, cuando dos cuerpos que están a distintas temperaturas se ponen en contacto, es decir, el agua de 60 con el agua de 10 se ponen en contacto, el calor se transfiere del cuerpo que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. Es decir, el calor se transfiere del agua de 60 grados al agua de 10 grados centígrados. Por lo tanto, vamos a usar la definición de calor. Sabemos que el calor es masa de la sustancia por el calor específico de la sustancia por la variación de la temperatura que sufre la sustancia. Es decir, masa de la sustancia por calor específico de la sustancia por la temperatura final de la sustancia menos la temperatura inicial de la sustancia. Vamos a hacer para cada caso, calor 1 le vamos a llamar, va a ser igual a la masa de agua a 10 grados centígrados por el calor específico de agua por la temperatura final del agua a 10 grados centígrados menos la temperatura inicial, que le pusimos temperatura 1 inicial del agua de 10 grados centígrados. Por otro lado, vamos a hacer también la de 2. Calor 2, masa de agua a 60 grados centígrados por el calor específico del agua por la temperatura final del agua a 60 grados centígrados menos la temperatura inicial del agua a 60 grados centígrados, que la llamamos T2i por temperatura 2 inicial. Recordemos que hay que hacer la propiedad de que todo el calor que pierde esta agua de 60 grados centígrados se transfiere al agua que estaba a 10 grados centígrados. Es decir, el calor no se crea ni se destruye, simplemente se transforma o transfiere. Por lo tanto, el calor 1 ganado va a ser igual al calor 2 perdido. Por eso el signo negativo. Lo que tenemos que hacer entonces es copiar lo que está acá. El calor 1, como dice ahí, va a ser igual al calor 2 que expresamos acá. Como vemos, calor 1 igual a menos, porque recordemos que acá tenemos el menos, ya que el 2 pierde. Ahora sí podemos comenzar a reemplazar valores, ya que la consigna nos pide que calculemos esta temperatura final de la mezcla, que en este caso vemos que va a ser la misma temperatura para las dos corrientes de agua. Vamos acá a ponerle valores. Primero vamos a poner masa de agua, de la que estaba inicialmente a 10 grados centígrados, por el calor específico del agua, por la temperatura final, menos la temperatura inicial que habíamos puesto, que era 10 grados centígrados. Todo esto igual a menos, recordemos que tiene que estar el menos este adelante, la masa de agua que estaba inicialmente a 60 grados centígrados por el calor específico del agua, por la temperatura final, que es lo que estamos buscando, menos la temperatura inicial de 2, que era 60 grados centígrados. Acá podemos simplificar el calor específico de este término y de este término porque son los mismos, ya que estamos hablando de agua, que es la misma sustancia. Comenzamos a hacer propiedad distributiva. Vamos a multiplicar la masa de agua por la temperatura final y la misma masa de agua por los 10 grados centígrados. Nos queda masa de agua que estaba a 10 grados centígrados por la temperatura final, menos, porque acá hay un menos, si no lo vemos, vamos a echar, acá hay un menos,
menos la masa de agua por los 10 grados centígrados y nos queda 10 grados por la masa de agua a 10 grados centígrados. Igual, acá hacemos lo mismo, multiplicamos la masa de agua que estaba a 60 grados centígrados por la temperatura final que estamos buscando, menos, porque acá hay un menos, la masa de agua a 60 grados centígrados por los 60 grados centígrados. Recordemos que hay que tener en cuenta el signo menos. Por lo tanto, acá nos va a quedar menos por más menos, menos la masa de agua a 60 grados centígrados por la temperatura final, menos por menos se hace más, ponemos más la masa de agua a 60 grados centígrados por los 60 grados centígrados, que es lo que tenemos acá. Procedemos ahora a juntar todo lo que tenga temperatura final de un lado y todo lo que tenga otros datos del otro lado. Es decir, vamos a pasar este término que tiene la temperatura final del otro lado. Como está restando, lo pasamos sumando. Y nos queda masa de agua, que estaba a 10 grados centígrados inicialmente, por la temperatura final, más, recordemos que pasamos sumando porque acá está restando, la masa de agua que estaba a 60 grados centígrados por la temperatura final. Del otro lado dejamos todo lo que no tiene temperatura final, entonces nos queda 60 grados por la masa de agua que estaba a 60 grados centígrados, como está acá, permanece constante, y este término que está restando pasa para el otro lado sumando, porque no tiene el término de la temperatura final, nos queda más 10 grados centígrados por la masa de agua que estaba inicialmente a 10 grados centígrados. Acá podemos sacar el factor común de la temperatura final, abrimos paréntesis, por la masa de agua que estaba inicialmente a 10 grados centígrados, más la masa de agua que estaba inicialmente a 60 grados centígrados. Todo esto igual a, esto se mantiene de la misma forma, 60 grados centígrados por la masa de agua a 60 grados centígrados, más 10 grados centígrados por la masa de agua que inicialmente estaba a 10 grados centígrados. Como lo que nos interesa despejar es la temperatura final, vamos a pasar todo lo que está dentro de este paréntesis dividiendo para el otro lado, porque acá está multiplicando. Nos queda entonces todo este término que estaba acá arriba, de la misma forma, 60 grados centígrados por la masa de agua que estaba inicialmente a 60 centígrados, más 10 grados centígrados por la masa de agua que estaba inicialmente a 10 grados centígrados, sobre la masa de agua que estaba inicialmente a 10 grados centígrados, más la masa de agua que estaba inicialmente a 60 grados centígrados. Ahora sí podemos compensar al reemplazar los valores, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros no nos están dando la masa, sino que nos están dando los valores del agua en litros. Pero tenemos que recordar que la densidad del agua es igual a 1 kilogramo sobre 1 litro. Es decir, que 1 kilogramo de agua equivale a 1 litro de agua. Esto solo sucede con el agua por su densidad. Comenzamos entonces, vamos, la masa de agua que estaba a 10 grados centígrados es de 20 kilogramos, porque el problema nos decía que teníamos 20 litros. Y la masa de agua que inicialmente estaba a 60 grados es de 30 kilogramos. Recordemos que 1 kilogramo es 1 litro, solo en el agua. Reemplazamos los valores, 60 grados centígrados por masa de agua a 60 grados centígrados era 30 kilogramos, más 10 grados centígrados por la masa de agua que inicialmente estaba a 10 grados centígrados, dijimos que era 20 kilogramos, sobre masa de agua que estaba a 10 grados centígrados, 20 kilogramos, más masa de agua que estaba a 60 grados centígrados, es 30 kilogramos. Las unidades de esta función nos tienen que quedar en grados centígrados porque estamos hablando de temperatura. Entonces hacemos 60 por 30 por un lado, más 10 por 20, sumamos el resultado de estos dos paréntesis, y a eso lo dividimos por el resultado que nos dé de 20 kilogramos más 30 kilogramos, y todo eso nos va a dar una temperatura final igual a 40 grados centígrados. Es decir, la temperatura final de la mezcla en este punto era de 40 grados centígrados. Por lo tanto, el agua que estaba a 10 grados centígrados ganó 30 grados centígrados y el agua que estaba a 60 grados centígrados perdió 20 grados centígrados. Pasamos a resolver el inciso B. El inciso B que nos pregunta cuántos litros de agua a 60 grados centígrados habría que añadir a la de 10 grados centígrados para que la temperatura final de la mezcla sea de 50 grados. Se supone despreciable la pérdida de energía con el medio. Acá, a diferencia del inciso A, ya nos están dando el valor de la temperatura final de la mezcla. Nos dicen que es de 50 grados centígrados. Por otro lado, también se mantiene la temperatura inicial
de 1 le podemos llamar, o temperatura inicial del agua a 20 grados centígrados, le vamos a poner 1, que era 10 grados centígrados. Y bueno, la masa del agua que estaba inicialmente a 10 grados centígrados nos dicen que era de 20 litros. De 20 litros, que como decíamos que con el agua 1 litro era 1 kilogramo, estos son 20 kilogramos. El problema nos pregunta ahora cuánto de agua a 60 grados centígrados hay que echarle, es decir, vamos a poner otro color. ¿Cuánta agua a 60 grados centígrados? Es decir, la masa de agua que inicialmente estaba a 60 grados centígrados es nuestra incógnita. Hay que ponerle para que la temperatura final sea de 50 grados centígrados. Teniendo también el dato que la temperatura inicial 2 es de 60 grados centígrados. Partimos de nuevo de la definición de calor. Ya vamos a desarrollar directamente para cada uno. Calor del agua que estaba a 10 grados centígrados es masa del agua que inicialmente estaba a 10 grados centígrados por el calor específico del agua por la variación de temperatura, que era temperatura final menos la temperatura inicial de 1. Y para 2 también ponemos calor del agua que estaba inicialmente a 60 grados centígrados igual a la masa del agua que inicialmente estaba a 60 grados centígrados por el calor específico del agua por la temperatura final menos la temperatura 2 inicial. Recordemos que estas dos temperaturas son iguales. Partimos de lo mismo, que todo el calor que pierde esta masa de agua la gana esta masa de agua. Entonces el calor del agua a 10 grados centígrados es igual al calor perdido, por eso el negativo, del agua a 60 grados centígrados. Vamos a poner entonces la fórmula. Vamos a reemplazar directamente masa que inicialmente estaba a 10 grados centígrados por el calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial 1, que era del agua que estaba a 10 grados centígrados, igual a menos la masa que estaba inicialmente a 60 grados centígrados por el calor específico por la temperatura final menos la temperatura 2 inicial. ¿Qué tenemos que encontrar? Esta masa de agua, ya que todos los demás datos lo tenemos. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es despejar. Primero hacemos un paso previo, que es poner la temperatura final, son las mismas, como vemos acá le reemplazamos 50 y 50, y la temperatura inicial de 1 era 10 y la temperatura inicial de 2 es 60. Ahora sí, lo que tenemos que hacer es pasar todo lo que está multiplicando dividiendo por el otro lado. Nos va a quedar masa de agua que inicialmente estaba a 10 grados centígrados por el calor específico. Acá lo podemos simplificar porque lo tenemos en los dos términos, entonces nos va a quedar solamente masa de agua por 50 grados menos 10 grados centígrados, todo sobre lo que está multiplicando acá, que es 50 grados menos 60 grados centígrados. Todo este término pasó dividiendo al otro lado. Esto igual a menos masa de agua a 60 grados centígrados. Podemos despejar este menos, como suponemos que acá hay un menos 1, lo pasamos al otro lado dividiendo para cambiarle el signo a todo lo que está acá. Entonces pasamos el menos para el otro lado y acá reordenamos la ecuación. Nos queda masa de agua a 60 grados centígrados, creo que tenemos acá, igual a menos, porque ahora el menos pasó para el otro lado, masa de agua a 10 grados centígrados por 50 menos 10 grados centígrados, todo sobre 50 menos 60 grados centígrados. Ahora vamos a reemplazar masa de agua a 10 grados centígrados, eran 20 litros, pero como la densidad del agua es 1, 20 litros es equivalente a 20 kilogramos. 20 kilogramos por 50 menos 10 sobre 50 menos 60. Vamos a hacer primero resolver lo que está dentro del paréntesis. 50 menos 10, 40 grados centígrados, y 50 menos 60, menos 10 grados centígrados. Centígrados con centígrados se simplifican y menos con menos se hace más. Por lo tanto nos queda 20 kilogramos por 40 dividido 10. Por lo tanto la masa necesaria para que la temperatura final sea de 50 grados centígrados es de 80 kilogramos. Es decir, como la densidad del agua es 1, 80 kilogramos son 80 litros. ¿Qué quiere decir? Que para que esta mezcla tenga una temperatura final de 50 grados hay que agregar 80 litros de agua a 60 grados centígrados.